mandato del Señor, una orden del Señor. No es sugerencia, no es si nos gusta. Es un mandato, es una orden que dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Y su justicia. Y luego viene una promesa maravillosa, grande, amplia. Y todas estas cosas, ¿cuáles estas? Las que el contexto, versículos anteriores dice. Habla de vestido, habla de comida, habla de calzado, habla de providencia, de cuidado. Vendrán, dice, por añadidura. O vendrán como consecuencia de estar buscando el reino de Dios. O vendrán como fruto de obedecer la palabra del Señor. Vendrán como evidencia que estamos obedeciendo la palabra de Dios, en este caso, buscando primero el reino de Dios. Antes de buscar los centavitos, el reino de Dios. Antes de buscar la comodidad, el reino de Dios. Y es algo que tenemos que aprender cuando venimos a Cristo. Cristo cambia nuestros valores. Cristo nos cambia a nosotros, pero también cambia nuestra manera de pensar. Hoy vamos a ver, dentro de este tema general que hemos estado viendo, hoy vamos a ver cómo entrar en el reino de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tengo que hacer yo para que yo pueda entrar en el reino de Dios? Porque una cosa es saber del reino de Dios y otra cosa es poder entrar. Hasta aquí hemos aprendido qué es el reino de Dios. Ya tuvimos un mensaje acerca de qué es el reino de Dios. También aprendimos dónde está el reino de Dios, dónde se encuentra el reino de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesús dice que el reino de Dios está entre vosotros, ya está entre nosotros, ya lo aprendimos. También vimos cuáles son las cualidades del reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios. Vimos que el reino de Dios no es comida, no es bebida. Vimos que el reino de Dios es justicia, amor. Ya vimos cuáles son esas características del reino de Dios. Y ahora vamos a descubrir o vamos a aprender cómo entrar al reino de Dios. Porque cada creyente debiera de saber y debiera de anhelar vivir en el reino de Dios. Aprendimos cómo funciona el reino de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo entrar en el reino de Dios. La salvación de la condenación eterna es por medio de la obra salvadora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia eso lo enseña bien claro. Eso es algo que yo creo todos los creyentes y que estudian la Biblia pues ya lo saben. El perdón de nuestros pecados, la salvación es por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando usted lo recibe, la Biblia dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted pasó de ser una criatura
a una hija de Dios, de ser una criatura a un hijo de Dios. ¿Verdad? Gracias al Señor, es por la obra salvadora del Señor Jesucristo allá en la cruz. Y eso forma parte de la provisión de Dios. Pero la Biblia enseña algo que es bien importante para vivir en el reino de Dios. Tenga la bondad de buscar Juan 3, 5. San Juan, capítulo 3 y versículo 5. En este capítulo 3 de San Juan hay una conversación que sostiene el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo se llamaba. Era un hombre importante, era un miembro del Sanedrín, era un líder político religioso, vamos a decir, de aquellos tiempos. Era un estudioso, era uno que conocía las Escrituras, era fariseo además, o sea, conocía las Escrituras que habían hasta entonces, Antiguo Testamento, pertenecía a la organización de los fariseos, se llamaba Nicodemo. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que era un dignatario de los judíos, o sea, era un principal de los judíos, o sea, era un líder de los judíos. Usted ha oído cuando el periódico dice o la prensa dice: un alto dignatario visitará Cancún, ¿verdad? Un alto dignatario de Inglaterra visitará Cancún. Y luego usted se entera que ese alto dignatario, el primer ministro, ¿verdad? Entonces Nicodemo era un hombre importante, un dignatario de los judíos. Vino a Jesús, dice, de noche. Y le dijo: Rabí, quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, versículo 3, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús inmediatamente, ¿verdad?, lo aborda, inmediatamente le da la instrucción, inmediatamente le da el mandato y le dice: mira, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede, ¿qué?, ver, menos heredarlo. Si no puede verlo, menos entrar en él. Versículo 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo? Ya era viejo el hombre, Él mismo dijo, él mismo reconoció. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer si es viejo? ¿Cómo? Una pregunta de retórica, ¿verdad? O sea, eso es imposible. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió Nicodemo, ¿verdad? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Gracias a Dios, porque si alguien de ustedes no ha nacido de nuevo, hoy puede nacer de nuevo. Hoy tenemos la oportunidad, gracias al Señor. Entonces, fíjese,
El Señor bien claro, de cierto, o sea, no hay lugar a dudas. De cierto, te digo. O sea, así es. O sea, no le busques por otro camino. O sea, no creas que se puede de otra manera. Te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir en el reino de Dios? Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Mire, el reino de Dios, al reino de Dios se entra por nuevo nacimiento. Por nuevo nacimiento. Una persona puede ser mexicana porque se nacionalizó mexicano, dejó su país y dice yo quiero ser mexicano, cumple con los trámites ante gobernación, ante la autoridad, y un día el señor presidente o el secretario de gobernación le da su carta de ciudadano o ciudadana mexicana. Pero en el reino de Dios no hay. Allí hay que nacer de nuevo, hay que nacer espiritualmente para poder ser ciudadano del reino de Dios. Y entonces obtenemos o recibimos esa ciudadanía del reino de Dios. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? ¿Ya se dio cuenta? Nos hizo ¿qué? Renacer. Otra manera de decir, nacer de nuevo. Nos hizo renacer. Dice Pedro, para una esperanza viva, una esperanza viva, una esperanza cierta, una esperanza que cuando el Señor te da una esperanza, eso es cierto, y usted tiene que tener esa certeza, tiene que tener esa seguridad. Por ejemplo, cuando la Biblia habla que el creyente tiene vida eterna, cuando Dios le dice tendrá vida eterna, tiene vida eterna y esa es una esperanza cierta. Así es. Y el creyente tiene que creerlo, estar seguro en esa palabra de Dios. Entonces Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No podemos entrar en el reino de Dios si somos religiosos. Hay que nacer de nuevo. No podemos entrar en el reino de Dios creyendo o diciendo que pertenecemos a tal o cual iglesia, a tal o cual denominación. Hay que nacer de nuevo. No podemos entrar en el reino de Dios creyendo que si participamos o pertenecemos a determinado ministerio o si nos afiliamos a determinado ministerio. No, hay que nacer de nuevo. O creer o pensar que si adopto determinada filosofía o alguna filosofía en particular, hay que nacer de nuevo. No es teniendo conocimiento de la teología, hay que nacer de nuevo. Mire, yo creo que Nicodemo sabía una teología, conocía su teología. Yo creo que Nicodemo conocía la teología de ese entonces, bien conocida, pero el Señor le dice, Nicodemo,
Te falta nacer de nuevo. Era fariseo, era miembro de esta organización de fariseos, era miembro del Sanedrín, sin duda que tenía una teología, y el Señor le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No sirve ningún otro método, no hay. Hay que nacer de nuevo. Es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. O sea, tiene que haber una total separación de esa maldición del pecado. Y la maldición del pecado o la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Tiene que haber una separación, lo que enseña Romanos, lo que enseña Efesios, lo que enseña Gálatas. La naturaleza rebelde, innata en el ser humano, tiene que ser cortada. Tiene que ser cortada. Y lo único que nos debe importar al creyente, lo único que le debe de importar es obedecer a Dios. Gracias por ese amén que alguien dijo por ahí. Mire, hay ejemplos en la Biblia tremendos. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, de obediencia, ¿verdad? Dios le dice a Abraham, tenía 75 años, y Dios le dice a Abraham: Abraham, deja tu parentela, deja tu ciudad, Ur de los Caldeos, deja tu familia, deja todo. Sal y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Lo que le importó fue obedecer a Dios. No le dijo: Dios, pero tengo 75 años, ya estoy viejo, achacoso. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, hermanos, el reino de Dios tampoco es un remedio. El reino de Dios tampoco es un remedio. La persona en el reino de Dios se convierte en una nueva persona. ¿Se acuerda de 2 Corintios 5:17? ¿Qué dice? Qué bueno que no tenemos hoy aquí la letra, ¿verdad? Porque vamos a usar nuestra mente, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, dice, nueva. Es una nueva criatura. Cuando venimos al reino de Dios, el reino de Dios nos da nuevos valores. Buscar primeramente el reino de Dios. Ya a ese creyente lo que más le importa, lo que más le interesa es buscar el reino de Dios. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni fiesta, ni pachanga, ni convivencia. Es justicia, es paz. ¿Qué más? Romanos menciona 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Y entonces el creyente, cuando es una nueva criatura, ya lo que le interesa es buscar al Señor, obedecer al Señor, agradar a su Señor, a su Salvador, hacer la voluntad de Él. Y hermanos, en cada obediencia que nosotros tengamos para Dios, hay bendición. Hay bendición. Entonces, la entrada al reino de Dios es por nuevo nacimiento. ¿Cuándo sucede el nuevo nacimiento? Y vamos a ir al libro de Marcos para ver la segunda cosa y con ella terminamos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Marcos 1,
14 y 15. Dice la Biblia que después que Juan, está hablando de Juan el Bautista, después que Juan, dice, fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Y tenga usted cuidado, hermana, hermano, en Cristo, que cuando usted lea acerca del evangelio del reino de Dios. Cuando usted le prediquen, sea acerca del evangelio del reino de Dios. Fíjese que aquí se subraya en la Biblia que Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 15. Juan el Bautista preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista llamó al pueblo, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, que se consideraban, se sentían, pensaban que era el pueblo de Dios, pero llamó al pueblo al arrepentimiento. Ahora Jesucristo, según lo vemos en este mismo pasaje, no podía presentarse a los israelitas como el Mesías hasta que sus corazones estuvieran listos para el arrepentimiento. Y ese es un requisito, una primera condición, es un primer requisito para recibir a Cristo. Y cuando la persona se arrepiente de sus pecados, entonces, de una manera milagrosa, va a producirse ese cambio, ese nuevo nacimiento. Y vemos que el ministerio de Jesús continuó donde terminó el ministerio de Juan el Bautista. Pero vemos también que no hubo variación en el mensaje que ambos predicaron. Los dos, Juan el Bautista y Cristo, llaman a la gente al arrepentimiento. Lo primero que hacen, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento ocurre, el nuevo nacimiento se lleva a cabo cuando la persona se arrepiente. Se arrepiente. O sea que el arrepentimiento es la condición indispensable que nos prepara para entrar, para recibir el reino de Dios y para nacer en el reino de Dios. Y entonces debemos humillarnos y creerle al Señor, y ese es el camino, hermanos. Así que, ¿por qué? ¿Por qué el arrepentimiento? ¿De qué tenemos que arrepentirnos y por qué? Un versículo en el libro de Isaías 53:6. 53:6. Dice la palabra que el Señor Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, dice, y nosotros no lo estimamos. Isaías 53 es una radiografía, es una profecía de Isaías acerca del sufrimiento del Señor Jesús por el ser humano, por el pecado del ser humano. Y Isaías dice que sí, Cristo lo llevó, pero la Biblia también dice que nosotros tenemos que arrepentirnos para nacer en el reino de Dios. Y hermanos, fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje del Señor Jesús, fue el mensaje de los apóstoles, fue el mensaje de la iglesia primitiva. Si usted lee el libro de los Hechos, donde está la historia de cómo nace, de cómo crece, de cómo va evolucionando, de cómo va desarrollándose la iglesia primitiva, en varias ocasiones los apóstoles decían: arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde Hechos 2, cuando tuvieron ese milagro allá en la avenida de Pentecostés, encontramos nosotros que en ese mensaje del apóstol Pedro, ese fue el mensaje. Por ejemplo, mire usted el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos. 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Tenemos que reconocer. Y en este mensaje Pedro está diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el mensaje es: arrepiéntanse. Y lo mismo es hoy. Para nosotros tiene que haber arrepentimiento. Reconocer que nuestra naturaleza humana es pecadora. Reconocer que muchas veces o generalmente desobedecemos a Dios, que hay pecados de omisión y que hay pecados de comisión. La Biblia dice, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si sabemos que la Biblia dice: marido, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, y el varón no lo hace, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y ame a su esposa como el Señor le manda. Y señoras esposas, ¿verdad?, se pusieron muy contentas, pero a ustedes les dice: sujétense a su esposo. Y hay hermanas que dicen: ¿pero por qué? No se sujetan, ¿verdad? Iba yo a casar a una hermana, me pidió que yo la casara, y le digo: con mucho gusto, muchas gracias por la distinción, pero una cosa me dice: no me vaya a leer nada de San Pablo. Digo: pues entonces no hay nada que leer. Pues San Pablo el que dijo todo eso, no hay nada que leer. No, dice: no, San Pablo no me gusta. Es que eso de estar sujeta, dice, aquellos tiempos, aquella cultura. Hoy son otros tiempos. Estamos en América.
Hoy somos de amplio criterio. Digo, hermanita, mejor busque quien la case, ¿verdad? Hermanos, el que sabe hace lo bueno y no lo hace. Jóvenes, dice la Biblia, honren a su papá y a su mamá. Sean obedientes, no sean rebeldes. Dejen los codazos, no se den codazos, no se ventilen, no se ventaneen, hermanos. Pero hay que arrepentirse si eso pasa. Hay que arrepentirse, porque la Biblia manda: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Sí, tal vez no hayan pecados como robar, como emborracharse, otros así feos, ¿verdad? Pero igual de feos son estos. Igual de ofensivos son delante de Dios. Y si usted quiere entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo, arrepentirse. Tiene que nacer de nuevo, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y debe de haber arrepentimiento de todo pecado. Y empezar a buscar la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, queridos santos de Dios, querida iglesia, queridos hermanos en Jesús, usted se conoce. Y hay dos personas a las que no podemos engañar: a Dios y nosotros mismos. Allí en su lugar, yo le invito en el nombre de Jesús, busque al Señor. Si hay algo de lo que usted debe de arrepentirse, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. La palabra de Dios dice allí en Primera de Juan, dice la palabra que Él es fiel y justo. Dice que si confesamos nuestros pecados con arrepentimiento, ¿verdad? Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez usted no está estudiando la palabra. El Señor manda: escudriñad, dice. A vosotros os parece, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pues no tiene tiempo por el trabajo, por la familia, por tantas cosas que la vida moderna hoy pide. Tal vez no tiene tiempo para la oración. Pídale perdón al Señor. Y pídale que le ayude para que usted se organice. El Señor dice que tenemos que perdonar. Tal vez no ha podido perdonar algo. Usted tiene que nacer de nuevo, pero tiene que haber arrepentimiento. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, por favor, y ore en silencio un momento y póngase en comunión con el Señor. Pídale perdón. Él es bueno, Él es fiel y justo. Él quiere perdonarle en esta mañana. Si usted se arrepiente y confiesa su pecado, y el Señor le va a dar y le va a permitir vivir en el reino de Dios. Oremos. Pero pecadores arrepentidos, perdónanos. Gracias porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por el pueblo tuyo, por la iglesia tuya, que esta mañana aquí están humillados delante de ti, porque anhelan y desean, Señor, tener tu perdón, pero también ser ciudadanos del reino.
de Dios. Gracias, Señor. Queremos ser ciudadanos de tu reino. Y gracias, Padre, porque el reino de Dios consiste en poder, en amor y en justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste hoy. Confírmala en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y permite que de hoy en adelante vivamos en tu reino. Y gracias, Señor, por esa promesa amplia, grande, que encontramos en tu palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, vendrán como consecuencia, vendrán como resultado, vendrán como fruto de que estamos interesados en buscar tu reino. Gracias, Señor. Lleva a tu pueblo con tu bendición. Lleva a cada hija tuya, a cada hijo tuyo, a cada varón, a cada dama, cada joven, a cada señorita. Llévale, Señor, con tu bendición, con tu gracia. Permite, Señor, que tu Espíritu esté ministrando en este momento estas vidas, dando el perdón, llenándoles de amor, llenándoles de gozo, el gozo del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Como dice el canto, Dios está aquí, el Señor está aquí, y está aquí para perdonar, está aquí para sanar, está aquí. Gracias, Padre, para fortalecer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu toque. Gracias por tu abrazo. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Gracias. Llévales, Padre, con tu bendición y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con vosotros. Amén y amén.